complacido con la presencia de ustedes, señores académicos, para dar inicio a este foro que se concluirá en el día de hoy de manera virtual por la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Me siento satisfecho de registrar la presencia de ustedes como académicos de Bogotá, como académicos de otros capítulos de la corporación en el país, y por supuesto me siento complacido con la presencia de distintos grupos de personas, de muchos colombianos que nos están oyendo y viendo por la página de la corporación y por las redes sociales. Para la corporación es un compromiso muy importante, muy alto, mantener la defensa del Estado de Derecho, y con la defensa del Estado de Derecho los debates que tienen que ver con su vigencia y con su prolongación en el tiempo. Colombia ha sido tradicionalmente un Estado de Derecho fuerte, consolidado, y la academia está comprometida a luchar, a seguir luchando por eso. Saludo también a los señores académicos extranjeros y a los académicos colombianos que en el exterior están conectados en este momento con el foro que estamos iniciando. Saludo de manera especial a la doctora Liliana Estupiñán Achuri, que va a ser la coordinadora de este foro, y por supuesto a los señores panelistas, doctores Enrique Gaviria Liévano, Ricardo Abello Galvis y Rafael Ostó de la Fon Pianeta, quienes van a ser los protagonistas del foro de hoy. Para no hacer más preámbulos, le entrego la palabra a la señora coordinadora académica Liliana Estupiñán, y una vez más le doy la bienvenida a todos ustedes. Doctora Liliana Estupiñán, tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos. Tal como dijo el señor presidente, vamos a dar inicio a este foro virtual titulado Tránsito de Tropas Extranjeras. Un saludo muy especial, por supuesto, a nuestro presidente, el doctor Augusto Trujillo Muñoz, que han tenido una labor muy importante antes y durante esta fase de pandemia para llevar la academia a todo el país y para discutir diversos temas relacionados, entre otros, con el tema que él ha manifestado sobre Estado de Derecho, equilibrio de poderes, control político. Muchas gracias también al doctor Juan Rafael Bravo y al doctor Raúl Sotomonte, mesa de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, y a toda la mesa ampliada. Un saludo muy especial a las académicas que se encuentran presentes en este momento en la plataforma, a nuestros académicos, a nuestros panelistas y a todos y todas las personas que en este momento nos siguen en la red. Hoy tenemos un evento magnífico, unos panelistas perfectos para tratar este tema: el doctor Enrique Gaviria Liévano, el doctor Ricardo Abello Galvis y el doctor Rafael Ostó de la Fon Pianeta. A cada uno de ellos los presentaré poco a poco, según el uso de la palabra que voy a empezar a conceder en un primer momento durante 15 minutos aproximadamente. Este evento de la Academia Colombiana de Jurisprudencia fue sugerido de manera especial por el doctor Enrique Gaviria en la última sesión ordinaria y apoyado por todas las académicas y académicos. Este evento está relacionado con diversas noticias que ustedes a veces conocen, que salen en los medios de comunicación sobre el paso de tropas extranjeras en Colombia. Noticias que generan cuestionamientos o preguntas desde el punto de vista de Estado de Derecho, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de legalidad,
pues en un país que, como todos ustedes, todos y todas conocen, está afectado por el conflicto armado, por temas de narcotráfico y por temas de altísima criminalidad. De manera especial, hay unos momentos que marcaron y que determinan el porqué de este evento académico. Un comunicado que fue divulgado el 27 de mayo, proveniente de la Embajada de Estados Unidos y del Ministerio de Defensa colombiano, en donde se tuvo conocimiento de la próxima llegada al país de una brigada norteamericana de asistencia de fuerza de seguridad, SFAB por sus siglas en inglés, que según el comunicado decía que venían para ayudar a Colombia en la lucha contra los narcóticos. Se trata, según el comunicado, de una unidad especializada del Ejército de los Estados Unidos formada para asesorar y ayudar operaciones en naciones aliadas. De la misma forma, un comunicado que entregó el Ministerio de Defensa de fecha 4 de junio del año 2020, en este comunicado el ministro de Defensa, señor Holmes Trujillo, explicó que la llegada al país de 53 miembros del Ejército de los Estados Unidos a Colombia se daba para efectos de dar apoyo técnico a las fuerzas militares en la lucha contra el narcotráfico, y en dicho comunicado se señaló que tenía una amplia base jurídica en la legislación internacional y normativa colombiana. Según el ministro, nos señaló que este grupo específicamente que llegaría al país se iba a dedicar a tareas de asesoría, capacitación y enfrentamiento, y por un caso de carácter, también de carácter militar, y que por lo tanto no se trataba de tránsito de tropas extranjeras, sino del cumplimiento de algunos convenios de carácter de cooperación o de multilateralismo que ha firmado Colombia en varios instrumentos internacionales, repito, que tienen como finalidad cooperar con otros países en temas de narcotráfico y de crimen organizado. Otro momento fundamental fue cuando el presidente del Consejo de Estado, en carta dirigida al presidente Duque, solicitó respetuosamente un informe oficial en relación con el anuncio hecho por la Embajada de los Estados Unidos sobre el arribo a nuestro país de esta comisión conformada por militares norteamericanos y su presencia en zonas fronterizas de Colombia. En esta oportunidad, el presidente del Consejo de Estado señaló que era preciso y que tenía este tema un especial interés en conocer las razones que sustentan el arribo de la comisión y las actividades que pretenden adelantar y su finalidad, todo con base en los artículos 173, numeral 4 y 237, numeral 3, bajo pues el entendido de que el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional demanda la intervención de distintas autoridades del poder público, entre las cuales se cuentan el Consejo de Estado. Ustedes también conocen de un control político que se llevó a cabo relacionado con este tema. Hay unos artículos que quiero poner a consideración antes de dar el uso de la palabra. El artículo, por ejemplo, 174 dice que son atribuciones del Senado permitir, numeral 4, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. El artículo 237 de la Constitución Política, que en su numeral 3, habla de las atribuciones del Consejo de Estado y señala que el Consejo de Estado actúa como cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos casos que la Constitución y las leyes determinan. Bueno, pues a partir de toda esta situación que estoy presentando, estas noticias, la preocupación académica, jurídica, estrictamente jurídica de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, pues surgen varios interrogantes que hoy nos van a responder nuestros queridos académicos panelistas. Por ejemplo, vamos a preguntarnos si es necesario efectivamente la intervención en el marco de un Estado de Derecho del legislativo y del judicial en este tema,
si se trata de una mera liberalidad del Ejecutivo relacionado con tránsito, con permanencia, con estacionamiento, o simplemente estamos hablando de unas actividades de asesoría y por lo tanto, por eso tenemos como invitados dos grandes internacionalistas de nuestra Academia Colombiana de Jurisprudencia y de nuestro país, y también tenemos un invitado magnífico, experto en derecho constitucional y en derecho administrativo. A partir de este momento voy a dar el uso de la palabra por 15 minutos a nuestro gran académico Enrique Gaviria Liévano. Enrique Gaviria Liévano es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Libre. Es especialista en Derecho Aéreo y Espacial de Canadá. Es máster en Derecho Comparado de Michigan. Tiene cantidad de estudios diplomáticos, etcétera. Fue presidente y miembro fundador del Colegio Colombiano de Arbitramiento, árbitro, juez de la Corte Constitucional, abogado consultor de la Flota Mercante Gran Colombiana, de la Compañía Marítima Agromar, bueno, de una cantidad de sector cafetero, etcétera. Lo más importante para nuestro tema, además de ser un gran internacionalista, es que ha sido embajador, ha sido jefe de la delegación colombiana ante la Comisión del Espacio Ultraterrestre, ha sido profesor de Derecho Constitucional de los Andes, Libre, Nacional, Rosario, etcétera. Ha sido autor de las obras quizás más importantes que hay en el país en derecho internacional público, pero lo más importante, es miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y es la persona que además nos invitó a desarrollar este evento. Bienvenido, doctor Enrique Gaviria Liévano. Le agradezco mucho a la doctora la presentación, la doctora Estupiñán, la presentación que ha hecho y que con ese resumen que nos presenta, pues nos facilita tal vez la discusión sobre el tema en un tiempo tan limitado de 15 minutos. Yo trataré de ajustarme al tiempo que nos dan a cada uno para hacer la exposición. Sobra decir, y después de saludar a todos mis colegas, que estoy realmente agradecido con la academia en su totalidad por el respaldo que me dieron la sesión pasada para tratar este tema que me parece trascendental en la vida jurídica internacional y en la defensa de la soberanía nacional en estos momentos. La doctora Estupiñán mencionó el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos. En realidad, a todos nos ha sorprendido que un asunto tan sensible para la opinión pública hubiera sido notificado por la Embajada de los Estados Unidos, ni siquiera el embajador, la Embajada de los Estados Unidos, y donde nos anunciaron, como dijo la doctora, que a los pocos días llegaban unas tropas americanas durante un tiempo más o menos largo, a partir de junio, para contribuir en la lucha contra el narcotráfico. Lo primero que tengo que anotar a ese respecto es que me parece que, por lo menos desde el punto de vista formal, pues no es de buen recibo que un asunto tan delicado sea notificada en esta forma al gobierno de Colombia. Realmente es una notificación y así puede considerarse desde el punto de vista del derecho internacional, que se incorpora en lo que llaman los actos unilaterales, y en este caso diría yo que un acto unilateral, silencioso o tácito, como lo especifican y definen
algunos autores de derecho internacional. Ahora bien, la discusión en este tema es muy vasta y yo quiero decir algunas cosas que tienen que ver con el tema en general, porque yo creo que esta se puede dividir básicamente en dos temas. Una, los acuerdos militares de cooperación, y la otra, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional. Me ha llamado mucho la atención que, estudiando los antecedentes de este tema, me encontré que desde hace mucho tiempo los gobiernos, no solamente eso, los gobiernos han justificado el paso de las tropas extranjeras con base en un acuerdo del 17 de abril de 1952 sobre cooperación militar. Yo me tomé el trabajo de estudiar los antecedentes de este tratado y me encontré que, examinadas las leyes de 1952, no hay ninguna referencia a este acuerdo en la compilación de leyes de 1952 y de 1953. Tampoco encontré en las memorias de Relaciones Exteriores al Congreso ninguna reproducción del texto o referencia. Y finalmente, examinando la importante colección de tratados de Colombia del doctor Germán Cavelier, no aparece por ninguna parte entre los tratados suscritos por Colombia. ¿Eso qué nos estaba planteando? Que este tratado, pues, se puede interpretar, el de 52 se puede interpretar de muchas formas. Una de ellas es considerarlo como una especie de tratado marco, en el sentido de que hay un tratado principal y los demás son derivación de ese tratado, como sucede, por ejemplo, con todos los tratados sobre integración económica, que en ese caso no requieren de la aprobación previa del Congreso Nacional. Pero de todas maneras, este es un punto que me parece importante también en este sentido. No es solamente el gobierno del presidente Duque el que ha tomado la posición de considerar que el tránsito de tropas extranjeras no requiere de la aprobación del Congreso ni tampoco del concepto previo, y no es post facto del Consejo o el dictamen del Consejo de Estado. Entre esos casos me encontré que, pues, Colombia, en primer lugar, ha celebrado toda una serie de tratados o acuerdos complementarios de 1952, lo que nos indica que ellos lo consideran como una especie de derivación del Tratado de 1952, y se celebraron acuerdos en el año 49, en 1974, cuyo texto no puedo, sobre el cual no me puedo explayar, porque ese texto o el texto de esos dos tratados tampoco aparecen publicados en ninguna de las leyes ni las referencias que he dado. Se supone que el tratado o el acuerdo de 1952 incorpora algunos principios generales consagrados en esos tratados. Pero yo quiero llamar la atención que en desarrollo
de esos acuerdos, ya Colombia ha tenido una experiencia y yo puedo citar específicamente dos casos. En el año del 1991, como ustedes recordarán, también se anunció que venían unas tropas norteamericanas que se instalaron en Huanchaco, en la costa pacífica, con el argumento de que su estacionamiento se debía al propósito de establecer una escuela para 25 niños de la población. Esto obviamente produjo una reacción en la opinión pública y el presidente César Gaviria en ese momento lo consideró que el acuerdo de cooperación era válido y no era necesario mandarlo a la consideración del Congreso ni del Consejo de Estado. Pero lo más curioso es que en la defensa de la vigencia o aplicación de ese acuerdo, el presidente Gaviria trae a colación o cita el Tratado Americano de Asistencia Recíproca de Río de 1947, ratificado por Colombia, con el argumento de que estos acuerdos eran una derivación del TIAR, de este tratado. Pero la verdad es que si se lee con cuidado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, pues se ve claramente que el propósito es muy claro. Es la defensa del continente americano y la obligación que tienen los estados signatarios de salir en defensa del país agredido, y para eso está prevista una serie de reuniones de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores, que son los que deciden finalmente si se trata de una agresión o no se trata de una agresión. Eso por un lado. Por otro lado, algo que ya mencionó la doctora Estupiñán, y es que en el año de 1994, me parece, no, perdón, también en el año de 1991, se celebró un acuerdo se proyectó un acuerdo de cooperación militar entre Colombia y los Estados Unidos, y fue cuando por primera vez Colombia y aún más específicamente la Corte Constitucional rechazó y lo declaró inexequible con el argumento sobre un punto va a explayarse el doctor Abello, de que no se trataba de un acuerdo simplificado, que ustedes saben que la característica del acuerdo simplificado es que no necesariamente o no tiene que pasar por el Congreso Nacional. Es el auto 288 de 1910, en que no solo indica lo que acabo de mencionar, sino también que remite al presidente de la República para que someta a consideración del Congreso y cumpla con todos los requisitos establecidos en la Constitución Nacional, que incluye naturalmente la decisión de la Corte sobre la exequibilidad de la ley aprobatoria y del Tratado de 1952. Y yo lo menciono porque me parece que ese puede ser
un punto de arranque para una discusión o una conclusión, en el sentido de ver si la academia va a tomar una decisión o va a hacer una recomendación clara en ese sentido, en que primero se diga que el Tratado de 1952, como es sabido, solo se suscribió, pero no fue aprobado por el Congreso Nacional, no hubo una confirmación presidencial, no hubo un canje de notas, no hubo un canje de los instrumentos de ratificación y tampoco fue publicado, como lo señala la Ley Séptima de 1944, en una edición especial de los tratados aprobados y ratificados por Colombia. Todos sabemos que el paso de tropas extranjeras desde la Constitución de 1832, pasando por la del 43, por la del 58, por la del 63, por la del 86 y naturalmente ahora por la Constitución de 1991, tiene establecido claramente que el paso de tropas extranjeras está sujeta a la aprobación del Congreso Nacional, y en la Constitución del 86, como en la del 91, se agregó la necesidad del dictamen previo del Consejo de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que establecen esas cartas políticas de Colombia es que el presidente de la República no es autónomo para autorizar el paso de tropas extranjeras. A mí me ha llamado la atención que en este caso el presidente Iván Duque no haya intervenido cuando, como todos sabemos, ese es el jefe de Estado, el jefe de gobierno, comandante y jefe de las Fuerzas Armadas y sobre todo el director de Relaciones Diplomáticas. Eso se confirma por lo que mencionó la doctora Estupiñán en relación con el comunicado de los Estados Unidos, porque resulta que en ese comunicado de los Estados Unidos también se hace relación al hecho de que el ministro de Defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo, y el comandante de las Fuerzas Armadas prácticamente endorsan el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos. Ahora bien, en la Constitución, lo que tenemos que plantearnos es hasta qué punto el gobierno colombiano o los gobiernos colombianos han pasado por encima del ordenamiento jurídico internacional y constitucional al permitir, sin la autorización del Congreso y sin el concepto previo del Consejo de Estado, está o no cumpliendo dentro del ordenamiento jurídico internacional. Porque para mí, en dos palabras, el Tratado de 1952 no nació nunca a la vida jurídica de Colombia. No fue aprobado por el Congreso, no fue ratificado, no se cambiaron los instrumentos de ratificación, etc. Entonces nos preguntamos nosotros si la posición de todos los gobiernos, y en especial de este, o en particular el de Iván Duque, parten de la base de que todas estas declaraciones son derivación del acuerdo de 1952, pues quiere decir que todos los derivados del acuerdo del 52 pues son por lo menos
o por lo menos se apartan de la Constitución Nacional. No quiero explayarme más porque creo que estoy dentro del tiempo señalado y obviamente que estaré pues listo a responder las preguntas que ustedes consideren. Y me faltó decir en la relación de las cartas políticas de Colombia que la única que no estableció la autorización previa del Congreso Nacional para el paso de tropas extranjeras fue la Constitución de 1853. Pero eso se debe en gran parte porque la Constitución del 53 fue quizá la más claramente instrumento en una rivalidad que existía en ese momento entre las dos fracciones del Partido Liberal y obviamente estaba dirigida a que dejar sin funciones al presidente José María Obando y a impedir que el general Melo se convirtiera en ministro de guerra. Ya sabemos nosotros, os lo he dicho en otras ocasiones, que este hecho fue el que provocó lo que yo llamo la revolución artesano-militar del 17 de abril de 1854, en lo cual pues hay puntos de vista diferentes, como entiendo el doctor Augusto Trujillo. Yo considero que esa revolución sí tuvo un contenido social innegable que recogía el descontento de las fuerzas militares que se sentían rezagadas, humilladas, y naturalmente de los artesanos, que desde 1851, desde el gobierno de José Hilario López, estaban insistiendo en que les dieran una legislación que los protegiera de la competencia de los géneros extranjeros. Hago esa aclaración porque creo que era una misión importante mencionar. Ahora, sin meterle mucha política, pero sí mencionando hechos que son importantes en la vida internacional y en la diplomacia colombiana, quiero mencionar que el hecho de que el acuerdo de 1952 no se hubiera sometido a la aprobación del Congreso en el gobierno de Roberto Urdaneta Arbeláez era una práctica de esta administración. Tenemos el caso muy doloroso de la entrega de los islotes de los monjes en unas simple tanque de notas el 22 de noviembre del 52, en que Colombia entregaba o le cedía la soberanía de los islotes de los monjes a Venezuela, asunto que naturalmente le ha representado a Colombia toda clase de obstáculos y dificultades en las negociaciones con Venezuela sobre la delimitación del Golfo que llamamos los colombianos de Coquibacoa y los venezolanos denominan Golfo de Venezuela. Gracias. Doctor Ricardo Abello, bienvenido. Muchas gracias, señor presidente Augusto Trujillo, demás miembros de la mesa de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, doctora Liliana Estupiñán Achuri, moderadora de este
panel y miembro correspondiente también de la academia, a los doctores Enrique Gaviria y el doctor Osto de la Fompianeta. Buenos días, muy honrado. Un gran saludo a todos los demás académicos aquí presentes, redes sociales. Efectivamente, el tema de el paso de tropas siempre genera debate en el medio jurídico. No es la primera vez que esto sucede y supongo que no será la última. Todo a que no podemos hablar de los gobiernos porque no creo que sea correcto, sino que desde el Estado en sí mismo ha habido una interpretación, a mi modo de ver, equívoca de los artículos 2 y 3 de las convenciones de Viena sobre el derecho de los tratados. Además, aquí quisiera empezar con un dato curioso, y es que la única que se encuentra en vigor hoy en día es la Convención de Viena I, la de 1969, entre estados. La convención que se conoce como Convención de Viena II sobre, sobre los tratados entre organizaciones internacionales y entre organizaciones internacionales y estados de 1986, aún no ha conseguido el número mínimo de ratificaciones, 35, para que pueda entrar en vigor. Es decir, que la convención que fue trabajada por la Corte Constitucional en ese control previo automático integral que hace la Corte, la C-400 del 98, pues es un tratado que todavía no se encuentra en vigor ni para Colombia ni para ningún otro estado que haya ratificado. Habiendo dicho esto, pues yo creo que tenemos que empezar por saber qué es un tratado. Y el artículo 2 de la Convención de Viena establece de forma absolutamente clara cuáles son los elementos constitutivos de un tratado. Y fíjense que son algunos que uno no tiene en cuenta y no se encuentran unos que uno creería que están ahí. Y la Convención establece que es tratado todo acuerdo entre estados, regido por el derecho internacional, por escrito, en uno o más instrumentos conexos, y el más importante a mi modo de ver de todos, sin importar su denominación particular. El tratado que cumpla con estos elementos tendrá una aplicación convencional para resolver todas las diferencias que surjan de su interpretación. Convencional. Mientras que el artículo 3 de la Convención simplemente hace una referencia a todos aquellos tratados, pero los denomina acuerdos, que no sean celebrados entre estados o que no sean celebrados por escrito. Este hecho no afectará su valor jurídico. En consecuencia, aquí lo que sucede es que nos encontramos en caso de diferendo frente a dos regímenes legales aplicables diferentes. Por un lado, un régimen convencional y por el otro, un régimen consuetudinario. Pero en ningún momento, ni en los trabajos preparatorios, ni en la doctrina sobre derecho internacional, se ha establecido que un tratado, de acuerdo al artículo 2, sea distinto a un acuerdo, de acuerdo con el artículo 3. Simplemente que en caso de conflicto, el régimen legal aplicable para resolver el caso es diferente. La otra precisión que creo importante hacer es que, pues, obviamente un tratado internacional es redactado para que se pueda acoplar a los diferentes constituciones de los estados, a los diferentes derechos internos de todos y cada uno de los estados. Y ahí podemos decidir cuáles son esos estados, cuál es esa comunidad internacional de estados en su conjunto, si los 193 estados de Naciones Unidas o los 210 de la FIFA, para que vean cómo el fútbol sigue aglutinando más que la paz, cosa que es realmente
compleja a mi modo de ver, a pesar de todo lo que puede traer el fútbol. Pero fíjense cómo estos diferentes modos en que los estados se pueden obligar no están señalando que haya una diferencia entre unos tratados y otros tratados. Lo que está buscando es que haya la opción para los diferentes estados de mirar cómo va a ser esa incorporación de los tratados en el derecho interno. Y en nuestro derecho interno, la Constitución está absolutamente clara, como lo señalaba el doctor Gaviria, en el sentido en que tienen que intervenir las tres ramas del poder público. El Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo manda directamente al Senado por decisión constitucional. De ahí inicia todo el proceso y sale la ley aprobatoria una vez que ha sido votado favorablemente esa ley aprobatoria. Ahí viene la firma del presidente, pero fíjense que a pesar de que ya hay una firma del presidente y es enviado a la Corte Constitucional, esa ley aprobatoria y ese tratado no entrarán en vigor para Colombia mientras no entre en vigor el tratado a nivel internacional. Ahora bien, ¿por qué hago esa claridad? Porque dentro de la discusión que se desarrolla en ese famoso auto 288 del 2010 de la Corte Constitucional, con relación a los acuerdos en forma simplificada, se discute la importancia de los artículos 12 y 13 de la Convención de Viena I y de la Convención de Viena II, porque las dos son idénticas, el alcance es el que es distinto con relación a los sujetos, donde se permite que un tratado pueda entrar en vigor solamente con la firma. Y eso es cierto, es viable y es posible. Y los acuerdos entre estados con relación a tránsito de tropas o a cooperación militar son absolutamente viables y son necesarios. Pero esto no quiere decir que por ser un tema sensible no tenga que surtir todo el trámite establecido en la Constitución para los tratados. Pero los acuerdos en forma simplificada, partiendo de esa C-400 del 98 de la Corte Constitucional, establece claramente que esos acuerdos en forma simplificada son viables en Colombia, pero pone dos condiciones. Y la primera condición es que dependa de un tratado marco, no de 17, de uno, y que no genere nuevas obligaciones para el Estado. Y esto tiene todo el sentido. Si ya las obligaciones en las que va a incurrir el Estado están en el tratado marco, pues no tiene sentido que aquellos tratados que dependen de ese tratado tengan que hacer semejante trámite cuando ya todas las obligaciones fueron dadas o permitidas por la Corte Constitucional cuando hizo el estudio y el análisis de ese tratado marco. Entonces, simplemente son los tratados, los trataditos, por llamarlos de alguna forma, que van a marcar cómo se va a desarrollar, cómo se va a poner en práctica ese tratado general. Y aquí entramos en un problema constitucional de fondo, y es que estos acuerdos en forma simplificada, si bien los permite la Corte con esas dos condiciones, no se establece quién determina qué es un acuerdo en forma simplificada. Y es el Ejecutivo el que ha tomado la decisión el encargado de determinar qué es un acuerdo en forma simplificada y qué no. Y aquí es lo que el profesor Manuel Fernando Quinche establece y toma esa figura del derecho tributario, que es la elusión tributaria, y la pasa al derecho constitucional y señala que aquí hay una elusión constitucional. ¿Por qué? Porque es que no hay forma de controlarlo. Y esa es la razón por la que la Corte Constitucional se vio obligada a, por medio de un auto
que tiene toda la pinta de una sentencia, el 288 del 2010, de establecer los límites y de decirle al Ejecutivo, mire, hay una serie de acuerdos, de tratados sobre temas, sobre todo los militares, que tienen que pasar por el Congreso, porque hay nuevas obligaciones y porque deben depender de un tratado marco, no, como lo decía el doctor Gaviria, coger todos los tratados celebrados con Estados Unidos desde 1952, que tienen la misma característica, y por eso uno no encuentra cuáles son esos tratados y qué dicen, y decir que es un desarrollo del mismo. Acordémonos, por ejemplo, del tratado del 2003 en el que se le otorgaron inmunidades a los militares y, entre comillas, contratistas de los Estados Unidos con relación a la Corte Penal Internacional. Uno de los tratados que invocaban para decir que ese acuerdo de inmunidades era un acuerdo en forma simplificada, uno de los tratados era un tratado en materia de cooperación con Estados Unidos de 1963. En 1963 no sabíamos que para el año 98 iba a haber una reunión en Roma, de donde iba a salir el Estatuto de Roma, creando la Corte Penal Internacional. Entonces, se ha ido demasiado lejos en esa interpretación, y en ese sentido, tratados que deberían tener un control político y un control jurídico, pues no lo están teniendo. Pero insisto, yo creo que el debate debe darse. Hay muchos de estos tratados que son importantes, pero deben pasar precisamente por su importancia, deben pasar por el control político del Congreso y por el control jurídico de la Corte Constitucional antes de que el presidente de la República pueda ratificar. Y ya creo que entro en el último minuto de mis 15 minutos, si mi tiempo no me falla. Entonces simplemente quisiera agregar que este tipo de tratados, primero, son válidos, se pueden hacer, la Corte Constitucional lo permite, pero tienen que cumplir con dos elementos que son fundamentales. Uno, que dependan de un tratado marco, y dos, que no generen nuevas obligaciones para el Estado. Muchas gracias. Magnífico, Ricardo. Creo que el debate entre su intervención y la intervención del doctor Gaviria pues está abierto. Primero porque quedan dudas si el tratado marco existe o no, según lo que planteó el doctor Gaviria, pero además el debate que usted está señalando que es magnífico y que es preocupante en términos de Estado de Derecho, que es el tema de la figura que utiliza el profesor Quinche sobre la elusión constitucional. La elusión constitucional en este caso en materia de acuerdos en forma simplificada que tienen que ver con el tema de la seguridad nacional, con el tema militar, pues en un país, repito, con problemas de conflicto armado y con problemas de narcotráfico y de altísima criminalidad. Siento que hay unos temas jurídicos que no están claros, por lo tanto, y que ustedes están dejando ahí un debate abierto muy interesante. Antes de darle el uso de la palabra al doctor Rafael, recordar, por ejemplo, que el ministro, cuando señaló que esto estaba plenamente constitucionalmente, internacionalmente, legalmente soportado, él decía que trajo a colación 3 acuerdos de cooperación bilateral que Colombia ha firmado con Estados Unidos. El acuerdo militar entre Estados Unidos y Colombia de 1952, que ha sido bastante cuestionado en este debate por nuestro internacionalista Enrique Gaviria, el Convenio General para Ayuda Económica, Técnica y Afines entre el Gobierno de Estados Unidos, Colombia y el Acuerdo de Cooperación Militar entre Colombia y Estados Unidos de 1974. Entonces la pregunta es, según la Corte Constitucional, ¿cuál sería el gran tratado marco que supera o que soporta supuestamente estos acuerdos en forma simplificada que estamos revisando, este tipo de acciones que estamos revisando en este momento?
Bueno, y pues ahí entonces, si algo nos está fallando desde la perspectiva internacional y desde la perspectiva constitucional también, algo pasa, vamos a mirar cómo tenía que intervenir entonces Congreso o qué intervención tenía que realizar Consejo de Estado o como lo está diciendo también el profesor Ricardo Abello, si se perfeccionan los instrumentos, pues tendría que entrar la Corte Constitucional a actuar. En este momento voy a dar el uso de la palabra al doctor Rafael Enrique Ostó de la Fompianeta, es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, doctorado en Derecho con calificación sobresaliente cum laude y especialización en Derecho Administrativo y Derecho Privado en la misma universidad, especializado en Derecho Público comparado en el Instituto de Estudios Europeos de la ciudad de Torino, Italia, y especializado en argumentación jurídica en la Universidad de Alicante, España. Bueno, todos han sabido. De hecho, me parece magnífico porque estuvo en el debate que se dio sobre este tema en el año 2009, que creo que además va a tener que ver con el pronunciamiento de la Corte Constitucional de que está aludiendo el profesor Ricardo Abello, porque fue magistrado del Consejo de Estado entre el año 2003, 2011 y el Consejo de Estado tuvo un pronunciamiento sobre este tema en el año 2009. Un pronunciamiento, un concepto, siendo presidente de la corporación en el año 2009 precisamente y vicepresidente en el año 2008, asesor de presidencia, bueno, académico de muchísimas universidades, miembro y presidente de la comisión redactora del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso de la Ley 1437 de 2011, actualmente, bueno, consultor, lo mismo, miembro de muchas academias, pero lo más importante es que es miembro de nuestra Academia Colombiana de Jurisprudencia. Entonces, bienvenido, doctor Rafael, a este debate que está cada vez más interesante. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Liliana. Un saludo muy cordial al señor presidente de la Academia, a los señores vicepresidentes, señor secretario y demás miembros de la mesa. Muy complacido por tan ilustre compañía de los doctores Líbano y Abello, bajo su coordinación, y a todos los presentes en esta conversación muy interesante sobre un tema igualmente trascendente para todo el país. Y en consecuencia y en consideración al tiempo que se nos ha asignado, procedo a exponer mi humilde criterio sobre el particular y la percepción que observo desde la óptica interna con las sabias ilustraciones que en el ámbito internacional han hecho los doctores Enrique Gaviria y Ricardo Abello, para contextualizar lo siguiente. Es de entender que un tema de esta magnitud, cuando es abordado por el constituyente, bajo la consideración de una connotación específica, en este caso, la presencia de tropas extranjeras en nuestro país, encuentra unos referentes politológicos que indiscutiblemente nos llevan a la dimensión de la concepción, sobre todo actual, del Estado democrático. Y esa concepción está fundada a su vez en otros postulados igualmente relevantes, que yo colocaría en orden secuente, porque todos son importantes. En primer lugar, en relación con la soberanía del Estado. Se trata de la connotación permisiva en un país, el hogar de los colombianos, de no cualquier visitante extranjero, en eso quiero ser enfático, de tropas pertenecientes a un Estado diferente al nuestro, que toca inmediatamente con otra consideración muy importante, y es el manejo de las relaciones internacionales, que a su vez comportan la idea en todo ello
como es una premisa consecuente, la de reafirmar los valores protectivos, no solamente sobre el concepto de Estado como institución, sino de su componente esencial, que es la población. Eso explica entonces que en la regulación interna, la presencia de tropas extranjeras, por las implicaciones que tiene el concepto de tropas, que siempre se vincula no solo al concepto de protección, sino fundamentalmente al concepto de protección de la integridad y de la vida de las personas alrededor de las cuales se desenvuelve y se desarrolla la función que debe cumplir una tropa dentro de un Estado. Y por eso el constituyente le da un tratamiento especial de regulación a esa presencia con respecto a las otras consideraciones que tienen que ver con el manejo de las relaciones entre los estados. Y enfatizo también en eso. No se trata de la presencia de cualquier extranjero. Es de un componente que en sí mismo considerado implica un notorio y un muy alto riesgo para la integridad del país que lo recibe. Así debe entenderse entonces la regulación que el constituyente nuestro le da al tema de las tropas extranjeras. Y eso explica, articulando todos estos postulados, la importancia que tiene que en la definición de esa permisión dentro del Estado colombiano, el constituyente haya convocado, haya generado la concurrencia de las tres ramas del poder público. Esa es la explicación. Todos sabemos cómo en muchas otras actividades las ramas del poder público, y por esencia así es, cada una cumple sus funciones independientemente de la otra. Pero ahí aparece otro principio también supremamente importante, a que hace alusión, entre otros, el artículo 113 de la Carta, en virtud del cual precisamente las ramas del poder público y todas las entidades del Estado en sí mismas consideradas, a pesar de tener sus propias funciones, son concitadas por el constituyente a que colaboren armónicamente en el desarrollo de las mismas. Y eso es lo que acontece aquí. Y eso es lo que explica entonces cómo, en primer lugar, si bien es cierto, el rector como jefe de Estado de las relaciones internacionales es el presidente de la República, de acuerdo con lo que las distintas normas de la Carta señalan sobre el particular. Ese manejo de las relaciones internacionales es articulado en ciertos casos con la coparticipación de las otras ramas y de otras instituciones del poder público, como en este caso. El artículo 173, mencionado numeral cuarto, señala expresamente cómo le corresponde al Senado de la República permitir, entiéndase, autorizar la presencia de tropas extranjeras en Colombia. Cuando el Senado se encuentra en receso, el constituyente determinó a su vez, numeral séptimo del artículo 189, que le señala las funciones al presidente de la República, que en ese evento es al presidente al que le corresponde emitir la autorización correspondiente, previa obligación constitucional de escuchar el dictamen que en tal sentido produzca y deba producir el Consejo de Estado. Normas estas que a su vez se articulan con el inciso segundo del artículo tercero, del numeral tercero del artículo 237 de la Carta, según el cual el Consejo de Estado, como supremo órgano consultivo del Estado colombiano, del gobierno en particular,
debe pronunciarse independientemente, como lo acabamos de mirar en las normas precedentemente citadas, de que el Senado esté en receso o no, siempre deberá pronunciarse el Consejo de Estado previamente en cuanto a la presencia de tropas extranjeras en Colombia. Luego, sobre la coparticipación mencionada de las ramas del poder público, en este caso, no hay ninguna duda. No puede haber ninguna duda. Las dudas empiezan a surgir para algunos cuando, como en el caso presente, se indaga sobre la razón de ser de la presencia de esas tropas extranjeras en Colombia. Y una segunda controversia que el tema suscita alude al tema de qué se entiende por tropas extranjeras. Y una tercera, entre otras, porque puede haber muchas más, ya tratada por las excelentes intervenciones del doctor Abello y el doctor Gaviria, alude a la fuente jurídica legitimadora de esa presencia en el país. Y entonces, mi particular consideración sobre esos interrogantes, de acuerdo con lo anteriormente conversado y escuchado de estas intervenciones, conducen a lo siguiente. En primer lugar, la presencia que exige el constituyente de tropas extranjeras, el concepto de tropa. El concepto de tropa no puede entenderse, como he escuchado en algunas declaraciones oficiales, no puede entenderse como todo un ejército, por ejemplo, o toda una fuerza militar. No, el concepto de tropas ha sido entendido siempre por los conocedores y manejadores de este tipo de temas como miembros activos de cualquiera de las fuerzas que integran las fuerzas militares de un país, en cualquiera de sus modalidades. Puede ser uno, o pueden ser 10, o pueden ser 500, pero tienen que ser miembros activos. Y lo segundo, en cuanto a la actividad que justifique su presencia en el país, debe tratarse de una gestión directamente relacionada con la misión que ellos cumplen como miembros de un ejército, miembros de una fuerza militar, perdón. Y en este caso presente se ha admitido expresamente que se trata de una labor de asesoría, de cooperación para un problema de tipo militar, ni más ni menos el combate contra otro de los tantos males degradadores del país, como es el combate contra el narcotráfico. Luego, esas dos connotaciones que se alude como presupuestos necesarios se cumplen evidentemente en este caso. Y la otra consideración que allí aparece, cuando se alude al tema de los fundamentos que justifican la presencia de esa brigada en el país, se trata de un sinnúmero de actos internacionales que ya fueron suficientemente conversados por los doctores Gaviria y Abello, pero que quiero connotar. Si uno lee detenidamente el auto de la Corte Constitucional, como dice el doctor Abello, tiene connotaciones materiales de una sentencia, así es.
como lo hizo también el Consejo de Estado en su momento en el año 2009, y ahorita me refiero a eso. La Corte encuentra que en aquel caso, cuando se pretendió celebrar y se celebró un supuesto acuerdo simplificado, que no lo fue, por las razones ya también suficientemente explicadas. Pero es importante tener en cuenta que adicionalmente a eso, y las razones expuestas en ese sentido, es que ese supuesto acuerdo simplificado que se firmó allí no encontraba fundamento en ninguna de las fuentes internacionales, de los instrumentos internacionales que se mencionaron en el mismo. Razón por demás y más que suficiente fuera de las otras esbozadas por la Corte Constitucional para sostener que no era un acuerdo simplificado, sino un nuevo tratado. Y por eso le ordenó devolverlo al gobierno de la época para que lo presentara y lo tramitara como un tratado en el Congreso de la República. Cosa que no se hizo. Ni por ese gobierno, ni por el siguiente. Pero el que lo celebró era el que tenía el deber de tramitarlo como tratado si lo consideraba tan importante como se había observado en su momento. De tal manera, pues, que bajo esa consideración uno podría tener en cuenta ese antecedente en el que inicialmente, en el año 2009, se observó oficialmente que no se requería ni la intervención del Congreso ni la intervención del Consejo de Estado, porque supuestamente la presencia eventual de tropas extranjeras en Colombia, algunas de las cuales ya estaba fundamentada en esos instrumentos que he mencionado anteriormente, y que ninguna de las dos corporaciones encontró fundamento para ello. No obstante, se celebró ese supuesto acuerdo que fue demandado ante la Corte Constitucional con el resultado que ya conocemos. Y queda, lo que ya me llevó el tiempo de conclusión, queda otro interrogante abierto, y es el de la fuente. Debe entenderse o debería entenderse que por el solo hecho de que si eventualmente en un tratado desarrollado no por acuerdos simplificados se hace alusión a la colaboración de tropas extranjeras en el país como acto de ejecución de ese tratado, al venir las tropas extranjeras a nuestro territorio, entonces no se requeriría ni la intervención del Senado ni la del Consejo de Estado. Yo personalmente creo que sí se requeriría. Una cosa es la fuente legal. Repito, y es mi opinión particular. Una cosa es la fuente legal que debe existir, por la cual tropas extranjeras deban venir a Colombia. Y otra cosa es el acto de ejecución de esa fuente legal. Es decir, cuando ya venga. ¿Será que basta con el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos como sucedió en el presente caso? ¿Cómo es posible que haya sucedido de esa manera sin que nuestras autoridades nos hayan informado a los colombianos de que eso iba a ocurrir? En esos términos dejo entonces expuestas mis consideraciones sobre el particular. Muchas gracias. Yo celebro estos espacios de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, en derecho, por supuesto, porque creo que todos los académicos se han pronunciado como juristas alrededor de este tema. Vimos las primeras participaciones, un componente de derecho internacional interesante, también preocupante,
y con la figura de la ilusión constitucional en este tema del derecho internacional. Pero en la intervención del doctor Rafael me ubico en el país, sin que no toque también el componente internacional, y me ubico en la Constitución Política de 1991, en el espíritu del constituyente y en la necesaria intervención armónica de las tres ramas del poder público, ejecutivo, legislativo y judicial, en este tema tan importante que tiene que ver con la soberanía nacional y que se argumenta, entre comillas, en un acuerdo simplificado, que según como ellos están relatando en el acto, en el pronunciamiento de la Corte Constitucional, de alguna manera se equipara casi que a un tratado de carácter internacional. Les dicen, señores, hagan la tarea, repitan el procedimiento. Bueno, maravilloso. Yo creo que con estas tres magníficas intervenciones, Rafael, ¿quiere decir algo? ¿Veo? Sí, si usted me permite, quisiera precisar que pasé muy rápido por allí para ser totalmente fiel con lo acontecido en el año 2009. Eso. Se había anunciado que no se requería ni la intervención del Senado ni del Consejo de Estado, pero finalmente se terminó admitiendo la intervención del Consejo de Estado, quien se pronunció negativamente sobre el particular. Y no obstante eso, se suscribió el denominado acuerdo simplificado, que fue el que fue demandado a su vez ante la Corte Constitucional. Quería precisar eso. A los panelistas, magnífico, sus intervenciones, evento, a todos los académicos y a las académicas que están acá, que intervinieron. Y presidente, siempre mis felicitaciones por propiciar este espacio y porque la academia no está en cuarentena. La academia está pensando, reflexionando y tiene todos estos cerebros de los juristas protegiendo todo nuestro ordenamiento jurídico y nuestro Estado de Derecho. Felicitaciones, presidente, y dejo ya la moderación en sus manos. Gracias, académica Ileana Estupiñán. Una vez más, le agradezco tanto a usted como a los académicos ponentes su presencia y su participación en el evento de hoy. Como bien lo dice la académica Liliana Estupiñán, la corporación que me honro en presidir y que ustedes integran para orgullo de ella misma, no está en cuarentena, no ha entrado en cuarentena ni un momento, y vamos a seguir por fuera de la cuarentena haciendo presencia para seguir defendiendo permanentemente el Estado de Derecho, el cual tampoco puede entrar en cuarentena, para apelar a la frase que en el primero de nuestros foros de este semestre formuló el académico William Zambrano en el foro aquel que se, en el panel aquel que se denominó Estado de Derecho y Estado de Emergencia y Control Político. Aquí además nos han aparecido unas figuras interesantes que yo creo que vale la pena que las estudie la corporación y que las proyecte sobre el país para que la comunidad jurídica las trabaje de mejor manera. Como bien, primero que todo, aquí parece haber un fenómeno, un problema de sofismas jurídicos que vale la pena resolver. El debate que se hizo en el Senado de la República, el pronunciamiento del Consejo de Estado, este debate que hemos hecho hoy por la vía virtual en la Academia de Jurisprudencia, los mencioné esta mañana me estoy mencionando en el texto al cual hizo referencia el académico Carlos Orjuela, que se publicó en el día de hoy en la página, en elespectador.com, en donde titulé el artículo algo así como sofisma jurídico, y menciono un poco en qué consiste ese sofisma jurídico. Bueno, nos han aparecido otras dos figuras que vale la pena también mirar. El académico Ricardo Abello, haciendo referencia al profesor Quinche Ramírez, habla de la ilusión constitucional y vale la pena ver hasta dónde esas figuras tienen un alcance que
supongan realmente una importancia, una aplicabilidad en la vida cotidiana del derecho en Colombia. Y además hay otra figura que la menciono en el artículo que mencionó el académico Orjuela y que seguramente le resulta muy familiar al académico Rafael Ostó de la Font, que estudió argumentación jurídica en Alicante, donde debió ser seguramente alumno o conoció por lo menos al profesor Manuel Atienza, el famoso jurista español que nos habla de los ilícitos atípicos. El profesor Manuel Atienza, cuando menciona los ilícitos atípicos, menciona uno de manera muy especial que parecería tener aplicación en un momento como este, que es el ilícito que se llama fraude de ley, según el cual, de acuerdo con el profesor Atienza, resulta de distinguir un comportamiento contrario a la letra de la ley de otro comportamiento que viola su contenido pero respeta su letra. Entonces, ahí lo que se está violando no es la regla misma, sino el principio que la inspira, el principio jurídico, y todos sabemos que son tan normas jurídicas los principios como las reglas. Aquí parecería que estamos transitando por esas tres figuras, por el sofisma jurídico, por la ilusión constitucional y por el fraude de ley, que es poner a la ley a decir una cosa que no dice. Yo menciono ahí en el artículo del Espectador que todo esto parecería ser una especie de filigrana retórica que se quiere volver a argumentación jurídica, y por supuesto eso tiene muchas complicaciones desde el punto de vista del alcance jurídico y político. Queda el foro a disposición de los colombianos. Yo agradezco la presencia que por las redes sociales han tenido múltiples colombianos, y queda, repito, el foro a disposición de los colombianos para que lo examinen, lo estudien, lo controviertan, y que las conclusiones que han salido y que han sido puestas de presente por varios de ustedes, y que ahora acaba también de redondear el académico Enrique Gaviria, pues sirvan para consolidar, para avanzar en la consolidación del Estado de Derecho, y para que el Estado de Derecho supere peligros que lo amenazan, que no son peligros tan visibles como el del autoritarismo de las viejas dictaduras, sino peligros como estos, como la ilusión constitucional, como el sofisma jurídico, como el fraude de ley. Estos son peligros que acechan de manera grave al Estado de Derecho y que la Academia Colombiana de Jurisprudencia no puede ignorar, como no lo ha ignorado hoy en el foro que acaba de cumplirse y como no lo ha ignorado en los foros anteriores. Reitero mi felicitación a los académicos ponentes en el día de hoy, a la académica coordinadora que ha permitido y estimulado el lucimiento de todos y cada uno de quienes intelectualmente han hecho presencia hoy en este evento. Me complace registrar también la intervención de los académicos que han formulado comentarios y preguntas que no solo enaltecen a la corporación, sino que contribuyen a enriquecer altamente el debate. Y pues al darle clausura al foro, vuelvo a saludar a los académicos extranjeros que nos están acompañando, a los académicos colombianos que viven en el exterior, y a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, señores académicos, por su presencia, y muchísimas gracias, señores colombianos, por su conexión por la vía de las redes sociales. Buenas tardes.